hermanos, a todos. Y bueno, ruego que el Señor haga eso, ¿no? Lo que se dijo hoy al principio del culto, que sea un día, una mañana de liberación, ¿no? Que el Señor pueda llenarnos de su paz. Así que vamos a empezar un poquito. Vamos a leer la porción de Génesis 25, pero antes de leer les voy a hacer como una pequeña introducción. A ver, Génesis 25. Imagínense que hoy es un día heladísimo, esos días de invierno terribles, que estuvieron trabajando todo el día, ¿no? Que vienen agotados a sus hogares, a sus casas, o agotadas. Imagínense, bueno, que esta vez están en el campo, ¿no? Que estuvieron trabajando en el campo con esos días fríos, de esa escarcha terrible. Están llegando ahí y hay un olorcito espectacular en la casa. ¿Y qué hicieron? Un guisito de lentejas. ¡Oh, qué rico!, ¿no? Imagínense, a mí me gusta con panceta y chorizo colorado, el guiso de lentejas espectacular. Cuando llegan ahí a la casa, su esposa, su esposo, su hermano, su hermana, digo, bueno, vengo muerto de hambre, por favor, dame un poquito del guiso que hiciste. Y tu hermano, o tu esposa, o tu marido, te dice, no, primero, si me das tu herencia, te convido un plato de guiso de lentejas. ¿Qué hacemos ahí, no? Por un plato, por un guiso, un platito de lentejas. No sé si tendremos mucha herencia, pero esto es lo que vamos a ver hoy un poquito en Génesis 25. Los invito a leer a partir del versículo 27. Les hago una pequeña introducción, más o menos para los que muchos no conocen de esta historia. Justo Sole hoy habló de Abraham. El Señor le había dado a Abraham esa promesa que él, aunque en ese momento no tenía ningún hijo, iba a tener un hijo y de él iba a salir una descendencia hasta que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra por medio de él. Y justo ahí, ese ejemplo que dieron hoy, que el que iba a ser, Federico me parece que lo dijo, el que iba a ser sacrificado en ese monte era su hijo Isaac. Bueno, y hoy no vamos a hablar de Isaac, vamos a hablar justo de los hijos de Isaac. Isaac después se casa con Rebeca y Rebeca queda embarazada de mellizos, ¿no? Entonces, estos mellizos ya desde el vientre de la mamá, desde la panza de la mamá, se peleaban. Decía, pero ¿por qué hay tanto movimiento? Entonces, el Señor le dice a Rebeca que en realidad de ahí iban a salir dos naciones, ¿no? Que iban a ser dos naciones poderosas, pero que la del hijo menor iba a estar, ¿cómo iba a ser más poderosa que la del hijo mayor? ¿Cómo es que le dice? Dos naciones y serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Terrible, ¿no? Y ahí fue donde nace primero Esaú, que es el que hoy vamos a hablar un poquito, y después dice que agarrado del talón de su hermano nace Jacob. Así que mirá cómo ya desde la panza ya peleándose por quién salía primero, ¿no? Bueno, y ahí les hice la introducción para que empecemos a leer el versículo 27. Ya habían nacido, dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Y Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob. Pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor?
Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. ¿No? Así que fue así el ejemplo, ¿no? Estaba muerto de hambre, el Jacob le dice, bueno, dame tus derechos del hijo mayor. En otras versiones dice la primogenitura, dame tu primogenitura, que ahora vamos a ver qué significa eso. Y dice que él en ese momento, dice como que ni le importó, estaba muerto de hambre, le importó más lo inmediato, saciar esa hambre que tenía, y juró que se los iba a dar. Y en el versículo 34, ¿no? A lo último dice, así mostró desprecio. En otra versión dice, así menospreció Esaú su primogenitura. Le sacó precio, no valoró lo importante que era. ¿Y qué era la primogenitura? Vamos a ver un poquito qué era la primogenitura. El primogénito era el hijo mayor de la familia, tenía que ser varón. El hijo varón mayor de esa familia era el primogénito. ¿Y qué derechos tenía? ¿A qué renunció Esaú? Bueno, dice que era especialmente consagrado o dedicado a Dios. El hijo mayor era especialmente consagrado o dedicado a Dios. Eso renunció a él, no le importó ser dedicado a Dios, se lo dio a su hermano. Doble porción de herencia familiar. Todos tenían, los hermanos, una parte de la herencia y él, el hijo mayor, iba a tener doble herencia. Tampoco le importó. Y después también se reconocía como el líder de la familia, era como que el que gobernaba la familia, el que tenía el derecho sobre sus hermanos, era el primogénito, el hijo mayor. Y él también, dice que la Escritura que menospreció, que no le dio el valor que esto significaba, ¿no? Esaú impulsivo, actuó sin pensar, le importó lo inmediato, la satisfacción inmediata de comerse ese guiso que estaba buenísimo porque tenía mucha hambre y menospreció, despreció toda la bendición, ¿no?, que el Señor tenía para él, porque en realidad dice que después, vamos a leer un poquito más adelante, que la bendición encima el hermano, este hermano tampoco era nada santito, ¿no?, Jacob, la verdad, después le roba también la bendición del padre, Jacob. Igual después, más adelante, ustedes si ven después toda esta historia, cómo el Señor, Dios, trata con la vida de Jacob, de este hermano que también era bastante bravo, ¿no? Y leemos un poquitito más adelante, en el capítulo 27, ahí es donde pierde la bendición del padre. Entonces, Esaú lo que quería hacer hincapié en esto, despreció la primogenitura, los derechos estos, rechazó lo eterno, la bendición eterna, por lo inmediato. Cambió lo que era perdurable por una satisfacción y una necesidad inmediata, ¿no? Y para pensar nosotros, ahora vamos a ver. Después se arrepintió y lloró amargadamente, dice. Ahora, un poquito en el capítulo 27, ahí es cuando Jacob se disfraza de Esaú. Esaú era todo peludo, entonces, bueno, la madre también le ayuda, se pone como una piel de oveja, el olor que tenía del campo. Bueno, la cuestión es que su papá, Isaac, que era ya viejito, que no veía bien, le da la bendición a él, a Jacob, en vez de que la que correspondía era a Esaú, ¿no? Entonces él pierde esa primogenitura y también pierde la bendición del padre. Y en el versículo 30 dice, en cuando Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú contestó.
Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: «Entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. «Oh, padre mío, y yo, bendíceme también a mí». Pero Isaac le dijo: «Tu hermano estuvo aquí y me engañó, él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob». Y bueno, ahí vemos todo lo que pasa, ¿no? Y en el versículo 41 dice: «Desde ese momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob». Entonces vemos cómo su corazón se empieza a llenar de amargura, ¿no? Empezó ahí con el simple plato de lentejas, ¿no? Y después como su hermano astuto también, ¿no? Porque no es que era solo culpable Esaú, ¿no? Pero hoy quería hacer foco en Esaú. Cómo empieza a amargarse su corazón. Dice, lanzó un grito fuerte y se llenó de amargura. Después en el 41 dice: «Y desde Esaú odió a Jacob y empezó a buscar la forma de matarlo». Entonces, me ponía a pensar que Jacob, en realidad, el hermano, actuó justo en el momento de debilidad, ¿no? Cuando Esaú estaba muerto de hambre, fue astuto y le ofreció ese cambio, ¿no? Ese trueque, ¿no? Y en realidad, ¿cuántas veces nos pasa esto a nosotros en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos ahí medios débiles, con la guarda en baja, cuando nos estamos medios enfriando, viene el enemigo, o lo que hablábamos la otra vez, que Carlitos hablaba, o nuestra propia carne, ¿no? Y nos ofrece este plato de lentejas. ¿Y cuál puede ser el plato de lentejas hoy para tu vida? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vos cambiás por lo inmediato, por la bendición eterna que tenés en Dios? La herencia eterna que tenés en Dios. ¿Por qué lo cambiás? Y se me ocurrían ejemplos, ¿no? Puede ser quizás un negocio que te ofrecen, que es medio turbio, que en realidad no sé si es tan legal, pero que te va a dar una buena recompensa económica, y ahí aceptás ese plato de lentejas, aunque sabés que no está tan bien. Puede ser quizás una relación, que estés desesperado por tener una pareja o porque querés pasar solo un lindo momento y te enganchás con alguien que en realidad sabés que no está de acuerdo con lo que Dios quiere, el famoso yugo desigual, solo para pasar un momento, ¿no? Y después cuántas consecuencias trae eso, ¿no? ¿Cuál es tu plato de lentejas? ¿Qué es lo que te produce placer inmediato y no tenés en cuenta las consecuencias que va a traer? Quizás son amistades, sin querer, que son re buena onda, ¿no? Pero que te van alejando de Dios, que no te edifican en Dios, sino que te alejan de Él. Quizás pueden ser el trabajo, puede ser comentarios de personas. ¿Cuántas veces un comentario de una persona te echa esa raíz de amargura que ahora vamos a ver un poquitito, y eso se empieza a inflar en tu corazón y te empezás a enfriar? Le crees más a ese comentario que hizo esa persona que a lo que Dios dice con tu vida y con la bendición que tiene para vos, ¿no? ¿Cuántas cosas? Bueno, me ponía a pensar en qué llenamos nuestra cabeza y nuestra mente. Las redes sociales hoy que están ahí estamos ahí tan vigentes, ¿no? Ese puede ser tu plato de lentejas, quizás algo que estés viendo que te llena la cabeza y el corazón, en realidad de mugre, ¿no? Y que te aleja de la herencia y la bendición que Dios quiere. Quizás también estás teniendo problemas con alguna adicción, con alguna cosa que te ata y que te genera ese placer inmediato, pero en realidad te ata y no te deja ver lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántas cosas, no? Para Esaú fue el plato de lentejas,
y para nosotros. Los invito a leer Hebreos 12. Hebreos 12, 15. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y ya era demasiado tarde para arrepentirse. Que no brote ninguna raíz de amargura, la cual los trastorne y envenene a muchos. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, infiel, desobediente, que despreció lo importante por lo eterno. Por lo pasajero, perdón, que despreció lo importante, lo eterno, por lo pasajero. Esaú no le importó, no se interesó en los valores del reino de Dios, despreció, menospreció, le sacó valor a las cosas eternas y su corazón se llenó de amargura. Y me ponía a pensar qué cuidado que tenemos que tener con estas raíces venenosas de amargura, que no solo te envenenan a vos, sino que contaminan a muchos. Me venía la imagen hoy a la mañana de yo tengo ahí en mi casa estos yuyos, la malva, ¿vieron la malva? Que tiene esas raíces profundas, que por fuera ves una plantita chiquitita y por dentro para arrancar esa raíz es, re difícil. A veces cuando trato de arrancarla queda el pedazo ahí metido en el fondo de la tierra, ¿no? Entonces dice, ¿no?, que tengamos cuidado, que no seamos contaminados por estas raíces venenosas de amargura. Y me ponía a pensar, ¿cuántas veces he conocido hermanos, ¿no? Hermanos en Cristo. Justo esta semana tuve una linda charla con un hermano en Cristo ahí en el hospital. Van al hospital y ahí como que se abren, ¿no? Y él me contaba que en realidad había tenido una situación hace añares, cuando no tenía ni sus hijos en la iglesia, que él quedó tan lastimado que después se fue de esa iglesia y después se mudó a otro lugar y fue girando de una iglesia a otra iglesia y a otra iglesia y en ninguna se sentía bien, ¿no? Entonces yo dije, claro, en realidad es eso, esa raíz de amargura, esa raíz quedó ahí y primero tiene que ser arrancada por el Señor. Tantas veces tratamos de curarla nosotros y en vez que dejamos que el Señor lo haga con su Espíritu Santo, ponga ese aceite sanador, ¿qué hacemos cuando algo nos molestó o nos sentimos lastimadas? Ahí se echó la semillita de amargura. ¿Qué hacemos? Empezamos a sentir autocompasión, mirá lo que me hicieron a mí. Empezamos a sentirnos mal, empezamos a ver todo lo que los otros hicieron, que quizás estuvieron mal, pero en realidad me justifico yo. Yo soy el pobre herido y entonces empiezo a contarle a mi hermano lo que me han hecho y esa raíz de amargura, de veneno, se empieza a diseminar. ¿Y cómo me doy cuenta cuando empiezo a tener, cómo me doy cuenta que empiezo a tener esa amargura en mi corazón? Porque empiezo a ver todo mal. En vez de ver todas las bendiciones de Dios, la herencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros, empezamos a ver, mirá este hermano lo que hizo, mirá el otro lo que me hizo, mirá cómo habló, mirá cómo me trató, y empezamos a mirar el comentario que hizo. Y esa es la semillita que si le damos lugar, va haciéndose profunda en el corazón. Y dice, cuídense de que ninguna raíz venenosa de amargura los trastorne. Eso me impresionó,
como que puede trastornar tu mente, o sea, puede sacarte de la realidad porque empezás a bajar la mirada y te empezás a ver a vos en vez de levantar la mirada y mirarlo a Él. Pero bueno, este fue Esaú, el primogénito, el primer hijo varón que despreció los derechos del hijo mayor, despreció la herencia de Dios. Y vamos a ver el otro hijo, que es el primogénito, hijo de Dios, a este Jesús que tanto adoramos, que le rendimos honores. Ese fue el primogénito, el primero hijo de Dios entre todos nosotros. Y vamos a leer lo que Él hizo por nosotros. Por eso lo adoramos hoy, por eso le rendimos honor. Por eso, claro, parece una locura, ¿no? Pero este es el primogénito y este es al que tenemos que imitar. Los invito a leer, después vamos a volver a este pasaje de Hebreos 12, así que si quieren déjenlo marcadito. Pero vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver lo que hizo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían todos los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el primogénito Hijo de Dios, que vino a este mundo y por eso lo adoramos, porque ¿qué hizo? Dice acá. No tuvo una actitud egoísta o orgullosa, sino que se humilló renunciando a sus privilegios de hijo mayor. El otro, Esaú, despreció los derechos de hijo mayor. En cambio, Jesús renunció voluntariamente a sus derechos por amor a nosotros. Y eso es lo que Él hizo. Él murió en esa cruz por amor a cada uno de nosotros. Y Él se llevó en esa cruz todos nuestros pecados, que ¿qué serían? Todas esas raíces de amargura, nuestros rencores, se me viene ahora, todas las cosas malas que nos atrapan, que nos atan, que no nos dejan ser libres. Él se llevó todo eso clavándolo en la cruz. Pero me llamó la atención que este primogénito Hijo de Dios, Jesús, se humilló voluntariamente, se despojó de toda esa gloria celestial para venir a hacerse uno como nosotros y morir en esa cruz. Y les leo un segundito en Romanos 8:29, que me encantó. Romanos 8:29, que dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo, Jesús, fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Entonces Jesús es nuestro hermano mayor. Dice que Dios lo mandó para que sea nuestro hermano mayor. Y no solo eso, Él tomó esa primogenitura, y dice que después el Señor lo elevó, no como Esaú, que perdió la bendición del Padre, que quedó amargado,
Jesús, al contrario, murió en esa cruz y después dice que se llevó toda la gloria. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, por eso lo adoramos. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y dice ahí, ¿no? Lo que leíamos recién, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Nosotros somos hijos, ahora vamos a ver cómo somos hijos. Tenemos esa misma actitud que Jesús, humilde, obediente, de renunciar a sus propios derechos por amor a los otros, o al contrario. Estamos ahí en medios envenenados, amargadas, y nos comparamos como el resto. Nos dio el derecho, dice otra parte en la palabra, que nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Al Jesús morir en la cruz por cada uno de nosotros, dice su palabra en Juan, que Él nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, si hoy todavía no sos hijo de Dios, por medio de Jesús, creyendo en este sacrificio de amor que hizo por vos, hoy podés llegar a ser hijo de Dios. Hermano mayor, el mayor es Jesús, hermano de Jesús. Eso es lo que creemos y eso es lo que proclamamos y eso es lo que predicamos y por eso lo exaltamos y lo adoramos, porque Él nos dio esta posibilidad de ser hijo. Entonces, si hoy todavía no sos hijo, con la fe en Jesús podés ser hijo. Ese es el punto 1, ¿no? El otro. Vamos a leer, volvemos de nuevo al pasaje de Hebreos 12:23, que lo habíamos dejado marcadito. Un poquito antes, miren qué hermoso esto, el 22. En cambio ustedes, ya hijos de Dios, han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en vez de clamar por venganza. ¡Qué hermosísimo! Me encantó, me encantó. O sea que dice que hemos llegado a la congregación, en el versículo 23, a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. O sea que si somos hijos de Dios, Él nos considera encima primogénitos, a la congregación de los primogénitos en el cielo. O sea que pasamos a tener esa herencia celestial de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Entonces esa herencia eterna, ¿la vamos a despreciar hoy? ¿La vamos a despreciar por un simple plato de lentejas? ¿Por una satisfacción inmediata que ahora podés tener? ¿Por qué estás cambiando esta herencia fabulosa de ser primogénito, de ser especial para Dios y de entender lo que Jesús hizo por vos? ¿Por qué lo vas a cambiar? Si te das cuenta que lo estuviste cambiando, hay tantas cosas, ¿no?, que se me vienen a la mente, tantas cosas en internet que nos puedes trastornar nuestra mente. Volvete a Jesús, volvelo a mirar a Él, a mirar a Él. O si tu corazón está con esa raíz amarga que te está envenenando, hoy decía, cuando empezamos el culto, que el Señor hoy quería llenarnos de su paz y liberarnos. Él quiere arrancarte hoy esa raíz de amargura que está en tu corazón. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere que seas libre, libre para disfrutar de esta primogenitura, esta herencia hermosa con Él. Hoy podés tomar esta decisión. Lo bueno es que no es como Esaú, que ya después no pudo arrepentirse, o sea, ya era tarde para arrepentirse. Hoy estamos a tiempo todavía para arrepentirnos. O sea, hoy Él te llama para que escuches su voz,
Y quizás se me venía la otra parábola, ¿se acuerdan? La del hijo pródigo. Que claro, este hijo pródigo también le pide la herencia a su padre, la derrocha toda, se va, hace una vida terrible, pero él vuelve al padre, él se arrepiente y el padre lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Qué amor que tiene Dios para con nosotros, que si nos arrepentimos, él vuelve. Pero ¿qué pasó con el hijo mayor? ¿Qué pasó con el hijo mayor? Cuando vio que volvía, el hijo menor se llenó de alegría. No, al revés, su corazón estaba amargado. Empezó a decir, claro, yo me quedé todo el tiempo en la casa del padre, yo me quedé todo el tiempo obedeciendo a Dios o al padre en ese momento, estoy acá en la iglesia haciendo todas las actividades, soy responsable con todo, y viene otro ahí que tanto hizo tantas cosas, viene, ¿y a mí qué? ¿Cuál es mi herencia? ¿No? A veces nos sentimos como que por estar tanto tiempo en la iglesia o por estar a cargo de una responsabilidad tenemos más derechos. No es así, no es así. Entonces ahí nuestro corazón también puede estar amargado. Cuidémonos de estas raíces amargas que despacito van entrando en nuestro corazón. En cómo nos liberamos, cómo podemos tener un corazón como el que tuvo Jesús, de entrega total, de servicio, de amor, de fidelidad, de compasión, entregando nuestra vida completamente a Él. Así que si hoy detectaste que lo cambiaste por un simple plato de lentejas, o si hoy detectaste que en tu corazón había una pequeña raíz de amargura que fue entrando, hoy hay tiempo de arrepentirse. Hoy todavía está la puerta abierta. O si todavía no sos hijo y querés disfrutar de esa herencia maravillosa con el Padre, hoy es el tiempo de acercarte a Dios.